Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de GFT Innovation Project Podcast, ese rincón donde desentrañamos las innovaciones que están transformando nuestro mundo digital. Soy Joaquín Eandi, experto en comunicación del Laboratorio de Innovación Digital de GFT, y hoy tengo el placer de traeros a dos expertos de la inspección visual que van a hacer replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la producción industrial. Por un lado tenemos a Sergio Redondo, Vision Inspection Lead de GFT España. Si las cámaras pudieran hablar, Sergio, seguro que dirían que eres su experto favorito. Sí, así es. Y por otro lado tenemos a Quique Montón, que nos acompaña desde la distancia, AI Senior Project Manager en GFT España. Hola, Quique, no sé si nos escuchas bien. Un placer, sí, perfectamente. Sergio, Quique, bienvenidos al programa. No sé si estáis listos para ayudarnos a entender mejor cómo la visión artificial y el análisis de datos están revolucionando la industria manufacturera y de paso nuestras vidas, porque alguna implicación tendrá. Sí, por supuesto. Al final, en la ola que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?, de estos cambios tecnológicos tan disruptivos, pues el caso de la visión es uno de ellos y se está aplicando en muchísimos ámbitos y muchas industrias. Bien, empecemos un poco aclarando conceptos, poniendo un poco las cartas sobre la mesa. Industria 4.0, visión artificial, Big Data, son términos que escuchamos cada vez más, pero que a veces nos suenan un poco a marciano, ¿no? Vamos a intentar aclararlo un poco. Sergio, imagínate que estás en una cena familiar y tu tío, que cree que todavía todas estas cosas son de ciencia ficción, te pregunta, ¿qué es eso de la visión artificial o de la inspección visual y por qué debería importarme? ¿Tú qué le dirías? Bueno, a ver, es fácil responder porque me ha pasado millones de veces, ¿eh? O sea que, pues, normalmente lo que le digo a la gente, ¿no?, es la visión artificial es una ciencia que se utiliza para ponerle ojos a las máquinas, principalmente. Incluso a mis hijas se lo explico así, ¿no? Recuerdo el año pasado mi hija tenía que hacer un trabajo en el colegio de qué trabajan los papis. Y digo, a ver cómo lo explicamos, ¿no? Entonces, es eso, es ponerle ojos a las máquinas para que puedan entender el mundo que las rodea. Quique, y ahora que Sergio ha aclarado qué es la visión artificial, quería preguntarte cómo se relaciona esto con el Big Data y la inteligencia artificial en el contexto de la industria. ¿Estamos hablando de tecnologías separadas o de un ecosistema integral? Bueno, vamos a ver, el Big Data, como su nombre dice, ¿no?, es el procesamiento, la recopilación y procesamiento de ingentes cantidades de datos, ¿no? La industria desde hace mucho tiempo está generando esas ingentes cantidades de datos. Y hasta que no ha aparecido el Big Data, nadie se había planteado el poder recopilar esos datos para luego analizarlos, ¿no? Hasta entonces lo que se hacía era un uso de datos en tiempo real, ¿no? Es decir, está ocurriendo algo en mi línea de producción y yo soy capaz de actuar en ese momento. Pero hasta que no apareció el Big Data, pues no pudimos guardar esos datos para luego analizarlos y en base a ese análisis pues poder mejorar, poder entender cuáles son los problemas. La inteligencia artificial, bueno, como todos sabemos, está ahora mismo de moda. Lo que da es un paso más. Pues con estas grandes cantidades de datos, ¿no?, la inteligencia artificial es capaz de encontrar patrones, ¿no?, de ver aquellas relaciones que un humano pues, le costaría ver. Entonces, tanto la visión como el Big Data como la inteligencia artificial están todos muy relacionados y precisamente lo que está haciendo la industria ahora mismo es integrar esas tres tecnologías junto con otras muchas para, bueno, poder sacar ese jugo de los datos. De hecho, hablábamos en el primer episodio que el gran cambio que se ha producido con la inteligencia artificial ha sido gracias en parte a una gran recopilación de datos, ¿no?, que lo ha hecho posible, y ahí entra en juego el Big Data, justo un poco lo que comentaba Quique. Sergio, Quique, hablemos un poco del estado actual de la digitalización en la industria manufacturera. ¿Qué tan avanzada está la adopción de estas nuevas tecnologías en las plantas industriales? ¿Estamos hablando de una revolución o todavía es algo de nicho, algo muy concreto, algo que están haciendo muy pocas empresas? Yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no?, que la respuesta es depende. Depende qué cliente, qué industria, o sea, es muy diverso, ¿no? Sí que hay algunas empresas que son muy punteras, ¿no?, en la inserción de nuevas tecnologías y en la transformación digital, pero es un campo que falta mucho por recorrer. O sea, a veces puedes llegar a un sitio donde todavía se hacen muchos procesos manuales que se podrían automatizar y a veces desconocimiento, a veces por inversión, por diferentes motivos, pues todavía no han empezado a hacer ese proceso. Pongo un caso de ejemplo, ¿no? Hace años, antes de la pandemia,
por ejemplo, la industria de alimentación era una de las industrias que estaba menos digitalizada, menos automatizada, posiblemente porque, bueno, pues trabajaba mucha gente, ¿no?, manualmente, pues haciendo procesos. Actualmente, gracias a la pandemia, por desgracia pasó, pero nos trajo alguna cosa buena, ¿no? Pues ha como acelerado mucho. Han empezado a introducir nuevas tecnologías que están ayudando, pues, a poder automatizar ciertos procesos, sobre todo en tareas repetitivas, ¿no?, que ayudan, pues, a tener más eficiencia en el proceso productivo. Bajando un poco la práctica sobre lo que dices, ¿en qué sectores concretos se aplica la visión artificial en la cadena de valor de una fábrica, por ejemplo? En el caso de la visión se aplica en diferentes partes del proceso, ¿vale? Al final, cuando hablamos de visual inspection, ¿no?, que ya sería, pues, aplicar esa visión artificial a un caso de uso concreto, que es el poder hacer controles de calidad, tenemos dos grandes usos, o robótica o control de calidad al 100%. Entonces, robótica se puede aplicar en procesos donde manipulas piezas, por ejemplo. Pues la visión son los ojos de esos robots, ¿no?, que le dicen dónde está una pieza para que la coja, por ejemplo, de un contenedor y la ponga en una línea de producción. En otra parte del proceso tenemos, pues, unas cámaras que miran la calidad, ¿no?, de la pieza para que esa pieza no salga defectiva y llegue, pues, con defectos al cliente final. Por lo tanto, depende. Pero te puedes encontrar actualmente en una línea de producción muchas cámaras haciendo diferentes tareas. Bueno, entonces pongamos un caso para que nos entienda todo el mundo. Imaginemos una fábrica que manufactura muffins, magdalenas de toda la vida, de esas que van rellenas de crema y que están bueno, perdón, es que es muy temprano por la mañana y tengo un hambre que me muero. ¿Es posible aplicar la inspección visual en el control de calidad de esa magdalena, es decir, en el último proceso final, para inspeccionar o para verificar que está en correcto estado, que está en su nivel óptimo de cocción, que tiene la cantidad de crema específica? ¿Todo eso es posible comprobarlo con la inspección artificial? Todo eso se hace actualmente, ¿sí? O sea, hay dos tipos de forma de hacerlo, ¿no? Una es la que es más visual, o sea, lo que puedes ver tú, pues, como humano, ¿no?, con tus propios ojos, que es algo superficial, vamos a decir. Por ejemplo, si el horno está fuera del límite de la temperatura y que bueno, quema los muffins, pues obviamente cuando salgan los vas a ver probablemente más tostados. Claro. Exacto. Entonces tú ahí lo puedes controlar, ¿no? O incluso al revés, ¿no?, que estén crudos, pues también. Aparte de eso, pues dentro hay diferentes hardwares y tecnologías que permiten el poder ver, ¿no? Pues hay rayos X, hay cámaras hiperespectrales que permiten, pues, entender cómo está cambiando físicamente un material para ver si realmente está cumpliendo los requisitos mínimos. Y luego, aparte de eso, por supuesto, los datos de producción, ¿no?, que eso Quique ya explicará más detalle, que es un experto, pero los detalles de cómo se ha hecho esa magdalena no se pueden capturar también. Por lo tanto, puedes lanzar alarmas y puedes detectar si van a salir mal antes de que salgan. Quique, quería preguntarte si pudieras contarnos más sobre cómo el análisis de datos y la IA contribuye a este proceso de la inspección visual y qué tiene que ver esto con la filosofía cero defectos. A ver, cero defectos, digamos que es una filosofía, ¿no?, que lo que busca es eso, que no se llegue a producir ningún defecto en vez de intentar reducir los efectos, ¿no? Entonces, bueno, llegar a ese cero defectos es algo más aspiracional que otra cosa, pero implica, por un lado, pues, cambios organizativos y, sobre todo, un control del estado del proceso pues, muy profundo, ¿no? Tienes que comprender exactamente qué está pasando y por qué están pasando las cosas. Entonces, lo que decía Sergio, si yo con visión artificial puedo identificar ya cuando algo ha salido bien o no ha salido bien, y es más, puedo identificarlo no solo en una magdalena, sino que puedo identificarlo en todas las magdalenas, ¿no? Porque los procesos de calidad actuales, cuando involucran a personas, suele ser de determinados ejemplos, ¿no?, o samples, ¿no?, que cogemos una parte de la producción y entonces la miramos para ver si está bien o no está bien. Es muy difícil controlar, sobre todo en la producción de pequeños objetos o alimentos, poderlos controlar todos. Con la visión artificial sí que podemos hacerlo. Entonces, si ya tenemos ese primer paso, ¿no?, de decir, yo soy capaz de saber cuándo algo está bien y cuándo no está bien, ¿vale? El segundo paso es entender qué es lo que ha ocurrido para que esa magdalena esté bien o no está bien. Y para eso lo que voy a hacer es, pues, poner sensores en todo lo que es el proceso productivo. El problema de esto es que, claro, un sensor, imagínate un sensor en un motor que toma una medición cada segundo. Esto significa 100.000 datos en un solo día, ¿vale? Y te hablo solamente de un sensor. En un proceso productivo, en una línea de producción, lo lógico es tener muchos de estos sensores. Claro, procesar esta información
es complicado, ¿vale? Y aquí es cuando entra la inteligencia artificial, la que nos permite el empezar a detectar esos casos donde la magdalena ha salido mal, con qué corresponde, ¿no? Corresponde con que este sensor tenía este valor, o lo más probable es que no sea una relación directa, sino que sea una combinación, ¿no? Pues este sensor tenía este valor, la máquina estaba en este estado, antes había estado en este otro estado, es decir, no es directo, pero sí que es posible encontrar el problema de raíz. O sea que de alguna manera vinculamos la visión artificial con todos los datos que obtenemos en el end-to-end del proceso, ¿no? De fabricación. Sí, piensa que al final la visión es como el validador final, o sea, es el que te da el resultado. Entonces, una vez tienes ese resultado, lo puedes linkar, lo cotejas con el resto de datos que van a hacer pues, que tengas un mesh, ¿no? Sergio, quería preguntarte, ¿qué tecnologías hay detrás de esta inspección visual? O sea, que hay una cámara, la cámara saca fotos, la envía a un servidor. ¿Cómo funciona? Hay varias formas de hacerlo. Vale. Tampoco me voy a explayar mucho porque hay muchísimas formas de hacerlo, ¿vale? Pero básicamente hay varias familias. Hay una que serían las smart cámaras, o sea, es una cámara que tú colocas y lleva su procesador y hace la foto y ya pues ella procesa y da un resultado. La propia cámara. La propia cámara. Entonces tú haces el programa en esa cámara, ¿no? Se llaman smart cámaras por eso, porque al final pues lo llevan todo integrado. Y luego ya hay las aplicaciones más exigentes, donde habitualmente se ponen cámaras o sensores 3D o otro tipo de tecnologías que adquieren la imagen y la mandan a un PC, que normalmente son PCs industriales, son PCs preparados para poder trabajar dentro de una cadena de producción, pues en condiciones pues, a lo mejor de polvo, de frío, calor, agua, etc. Y ahí es donde se procesa. De dos formas, o utilizando los recursos del PC nativos, que serían, por ejemplo, procesados en CPU, o añadiendo GPUs, ¿no? Las famosas NVIDIA que utilizamos pues, para los videojuegos, pues actualmente se utilizan para procesar datos en estos PCs, porque son grandes cantidades, que requieren de mucha computación, y bueno, pues es el hardware que se utiliza. ¿Y sería posible enviar esa información a la nube y entrenar modelos con Machine Learning, por ejemplo? Exacto. ¿Es posible? Sí, hay varias formas de hacerlo también. O sea, puedes hacer on-premise, que sería todo hacerlo en local, que es como más se ha hecho históricamente en industria, ¿no? Hacer nodos cerrados, o como se está llevando ahora, ¿no? Gracias a pues, todo el crecimiento que ha habido, como decía Quique, ¿no? Pues en Big Data, en Cloud, etcétera. Se puede llevar los datos a la nube y allí explotarlo. De hecho, nosotros aquí en GFT es una forma que solemos aconsejar a los clientes, ¿no? De coge tus líneas de producción, envía los datos a las nubes, porque puedes tener diferentes líneas en diferentes plantas, en diferentes países, tenerlo todo centralizado y hacer un conocimiento global que te permita pues, explotar y solucionar una aplicación. Una vez aclarados los conceptos y hablado de casos prácticos de la industria 4.0, pasemos al juego de este programa, que es mito o realidad. Yo os haré una serie de afirmaciones y vosotros me tenéis que afirmar si son verdaderas o falsas, si son mitos o realidades, o bueno, como decía nuestro invitado del primer capítulo, depende, ¿no? Entonces, un poco quien retome, quien quiera. Vamos con la primera. La visión artificial puede reemplazar completamente la inspección humana en todas las industrias. ¿Esto es mito o es realidad? ¿Y qué te atreves o qué con esta? A ver, yo diría verdadero, pero con matices. Es decir, probablemente reemplazar a pie de línea, es posible que sí, pero siempre vamos a necesitar gente que supervise los resultados, ¿no? Que supervise a esa visión artificial, que entienda cuando los resultados pues, se están desviando, ¿no? Porque los algoritmos de inteligencia artificial pues, suelen desviarse con el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que haber un momento donde se vuelvan a reentrenar. Es decir, sí, normalmente quitaremos los puestos normalmente de menos valor añadido, podemos decir, pero necesitaremos otros puestos de mayor valor añadido, donde necesitemos esa nueva formación, ese nuevo entendimiento de cómo funciona la máquina y cómo podemos operar con esa visión artificial. En definitiva, siempre se necesitará el fine-tuning final de un humano, ¿verdad? ¿No? Oye, yo no diría siempre, vale. Porque en la mejor actualidad, en un futuro, ¿no? En un futuro no sabemos, ¿no? Sí que es verdad que actualmente se necesita el humano. O sea, por ponerte un ejemplo, cuando instalamos un sistema en planta de producción, el 90% de éxito de una aplicación es la iluminación. Y pues cómo se haces configuras el hardware, ¿no? Porque si consigues una repetitividad, facilitas mucho pues luego el algoritmo que hay detrás, ¿no? Cuando tienes cosas cambiantes, contaminación lumínica ambiente, bueno, como cuando grabas un podcast, ¿no? Y quieres que quede, pues sí, quede bien, ¿no?
al final tienes que conseguir pues, que los datos de entrada sean buenos, ¿no? Suelen en inteligencia artificial y en machine learning se dice mucho, ¿no? Garbage in, garbage out. O sea que aquí es importante. O sea que actualmente, ya te digo, mito total, ya veremos en el futuro. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, entonces ya veremos en un futuro qué pasa. No sabéis, por cierto, lo que hemos peleado para que no se reflejen los focos en la televisión. Pasemos a la segunda afirmación. Implementar inteligencia artificial y visión artificial en una planta industrial requiere de una inversión millonaria y años de implementación. ¿Esto es mito o es realidad? ¿Nos quedamos con el depende, Quique? Como siempre, depende. A ver, yo iría al falso de entrada. Es decir, los costes de hardware han bajado muchísimo. Claro, depende de lo ambicioso que seas, ¿no? Pero para empezar, yo diría, hablamos del orden de magnitud de decenas de miles y de semanas para tener un primer piloto en marcha. Esto ya no son eh, costes millonarios, como decías. Obviamente depende del nivel de digitalización que quieras conseguir en tu fábrica. Y a veces puede ser que con pequeñas implementaciones mejoremos muchísimo el proceso de producción. ¿Me equivoco? Por supuesto, a veces con una inversión de 1 o 2K puedes mejorar un proceso productivo que pues, se estaba haciendo manualmente, ¿no? O visualmente en este caso. Entonces, depende qué nivel de transformación digital haya en ese momento, qué proceso queramos automatizar. Todos son bueno, factores, ¿no? Sí, y otra pregunta que me viene a la cabeza. Cuando empezamos a trabajar con un nuevo cliente que tiene un sistema de producción específico, ¿se requiere mucho trabajo para estudiar cómo implementar las tecnologías en ese sistema de producción o es más fluido? Es muy fluido, pero creo que la clave es la colaboración con el cliente. Al final, el cliente es el experto en su producto, en su pieza, en lo que hagan, ¿no? Entonces necesitas involucrarlos 100% en ayudarte, por ejemplo, a decidir dónde están los límites de lo que es bueno, lo que es malo, o las velocidades que quieren llegar a, los requerimientos principalmente. Entonces es importante que el cliente sea parte importante y primordial. Nosotros somos facilitadores, aceleradores de poder hacer una transformación digital, pero por supuesto el cliente tiene mucho que decir. Muy bien, pasemos a la tercera. Con la inteligencia artificial y la visión artificial ya no necesitamos preocuparnos por la capacitación de los trabajadores y trabajadoras en el control de calidad. Se lo dejo aquí que también. Primero que dispare, Quique. Quique, te deja todas a ti, ¿eh? Sergio, te tiro al barro. A ver, yo por seguir la línea argumental anterior, yo diría que es falso. Es decir, se necesita incluso más capacitación. Es decir, necesitamos, de nuevo, que alguien entienda los resultados de la visión artificial. No podemos dejarlo todo, ¿no? Sin supervisión. Al final necesitamos esa supervisión y eso requiere una mayor capacitación que directamente la inspección de la calidad como tal. Es que antes lo ha dicho Quique perfectamente. O sea, al final no es cuestión de introducir una nueva tecnología para... O sea, la nueva tecnología necesita luego que la gente esté allí, ¿no? Y necesitaremos gente más preparada, aparecerán nuevos puestos de trabajo, o sea que al final es una evolución, ¿no? No estamos hablando, por ejemplo, como Xiaomi ahora que ha hecho una planta, ¿no? 100% robotizada. O sea, hay muchos procesos que la introducción de tecnología es una ayuda, es una forma de eficientar. Quiere decir que una persona que estaba haciendo un trabajo de menor valor añadido puede hacer un trabajo de mayor valor añadido. Y ahí es donde hay que formar a la gente. Para mí, las personas son uno de los puntos más importantes dentro de la transformación digital. Vamos a la cuarta contigo, Quique. El Big Data en la industria solo sirve para la detección de fallos, no para prevenirlos. ¿Esto es mito o es realidad? Esta era fácil, ¿no? Esta es falsa. O sea, es decir, sí sirve efectivamente para la detección de fallos y es el primer paso, ¿no? Es lo que se implementa en primer lugar para entender qué es lo que está pasando y ver cuándo hay algún problema. Pero el segundo paso es, una vez ya tienes esos datos capturados, es analizarlos, ¿no? Poder encontrar ese problema de raíz, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Eso sería el segundo paso. Y hay un tercer paso, incluso que puede ser volver a actuar sobre la línea de producción, ¿no? Lo que llaman el control adaptativo, de tal forma que podemos llegar a prevenir, ¿no? Lo decíamos antes de los cero defectos. Si detectamos, te pongo un ejemplo, ¿no? Si detectamos que la plancha de material que nos está llegando, pues tiene un porcentaje menor de anchura de lo que debería tener, ¿no? Normalmente eso produciría pues, un defecto en la fabricación. Si hemos detectado que
que tiene ese porcentaje menos, pues podemos actuar quizás sobre la prensa para aplicarle una menor fuerza, ¿no? Entonces eso pues nos sigue manteniendo un producto quizá dentro de los límites de calidad. Con lo cual, solo hemos podido llegar a esa conclusión sabiendo que, bueno, pues cuando la pieza es un pelín más fina, algo que parece sencillo, ¿no? Obviamente esto sería un caso sencillo, ¿no? La pieza es más fina, yo tengo que aplicar menos fuerza, ¿vale? Es una correlación entre los parámetros del proceso y los datos que yo he medido en la entrada. Todo esto solo lo podemos conseguir si tenemos muchos datos y tenemos ese Big Data implantado. Claro, pero entonces el control de calidad y el Big Data van muy de la mano con el mantenimiento predictivo, ¿verdad? ¿No? Porque en el ejemplo de control de calidad que hablábamos antes, si aparecen 30 magdalenas quemadas, podemos suponer que algo está pasando con el horno y actuar para solucionarlo, ¿no? Esto Sí, sería eso es así. Lo que pasa es que a lo mejor esos ejemplos son muy, muy sencillos. muy evidentes, ¿no? Sí, Claro. y que eso es lo bueno para explicarlo, ¿no? Pero la cosa va mucho más allá. Recuerdo en una visita a planta que nos comentaban, ¿no? Que tenían un problema y es que la gente pues que estaba a punto de jubilarse tienen un conocimiento del sistema productivo que la gente más nueva no tenía. ¿Por qué? Porque la experiencia que habían adquirido durante muchos años les decían cosas como, por ejemplo, de, oye, vamos a cambiar estos parámetros en la máquina porque se está nublando, ¿no? Y son cosas que no son tan directos a mido una cosa con una visión y aplico, como el ejemplo que está diciendo Quique, sino que es algo mucho más basado en la experiencia. Y ahí es donde el Big Data tiene todo el sentido, ¿no? Es el poder capturar todos esos datos históricamente y luego aplicar pues, Machine Learning, inteligencia artificial, para poder pues sacar esos patrones, ¿no? Que permitan mejorar los procesos productivos. Entonces concluimos que esta afirmación es 100% mito, falsa, porque el Big Data sirve tanto para detectar fallos como para prevenirlos. Vamos con la última. La industria 4.0 eliminará más empleos de los que creará. ¿Esto es mito o es realidad? Me acuerdo una vez que mi hermano me decía un caso muy, muy tonto, ¿no? Pero cuando apareció un carro, ¿no? Y la gente pues iba a caballo, ¿no? Claro, pues eso implicó que la gente que pues criaba los caballos y tal, empezase a tener menos faena, ¿no? Porque al final pues aparecieron los coches y tal. Pero bueno, pues se tuvieron que transformar, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de lo mismo. Es buscar nuevas formas, nuevos empleos que puedan hacer estas personas. Bueno, y como decíamos antes, por ahora se necesita esa intervención humana después de la inspección visual, ¿verdad, Quique? A ver, yo soy más optimista quizá que Sergio, porque es cierto que a nivel local sí que se perderán empleos, pero lo que ha ocurrido hasta ahora en todas las revoluciones industriales es que en global se ha creado más empleo, ¿no? Es decir, y eso es lo que es difícil de medir, ¿no? Es decir, desaparecen 3 empleos de esta fábrica, eso es muy fácil de contar, ¿no? Pero en global en la economía, es decir, la introducción de esta tecnología, cuánto empleo ha creado, es algo que es un poquito más complicado. Lo que sí que es cierto es lo que decía Sergio, es empleo de mayor calidad, con lo cual hay que tratar es como sociedad, ¿no? El recolocar, reubicar, reentrenar a la gente, ¿no? Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial está el factor empleo, pero también está el factor de mejora de calidad del trabajo, ¿no? La inteligencia artificial ha venido a hacernos la vida más fácil. En el capítulo anterior, Marga explicaba que una quinta parte de nuestro tiempo la dedicamos a buscar información y que al final la inteligencia artificial ha venido a acelerar todo ese tipo de procesos, facilitándonos el trabajo y pudiendo dedicarle más tiempo a tareas creativas, a tareas que requieren más esa capacidad humana, ese conocimiento, esa práctica humana que no tiene por ahora la inteligencia artificial. En el mundo de la industria pasará un poco lo mismo, ¿no? ¿He dicho una tontería o...? No, definitivamente. O sea, ahora mientras estabas diciendo se me venían muchos casos a la cabeza, ¿no? No sé, desde la conducción autónoma, si algún día llega a aparecer, no sé, a lo que dices, ¿no? Tareas del hogar, a poder automatizar tareas repetitivas. Yo, mira, el otro día comentaba con un amigo que decía, ¿te acuerdas cuando cogíamos los tickets, los teníamos que introducir manualmente en SAP, luego los teníamos que entregar, había una persona que se los revisaba? Claro, todo eso luego nos cambió cuando cogía el ticket, hacía una foto con una aplicación móvil, se subía automáticamente y no hacía falta que nadie se lo revisara porque ya quedaba todo registrado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma un poco de utilizar la tecnología a favor pues, del servicio humano, de nuestras tareas diarias, ¿no? Ahora, a partir de ahí, pues yo creo que todavía estamos un poco verdes, ¿no? Para pensar en estas utopías. La conducción autónoma mismo está lejos de lo que se había dicho que llegaría, y es porque hay una teoría que dice que cosas que para los humanos son fáciles, por ejemplo, poner un lavavajillas, pues es relativamente fácil para nosotros,
para una máquina es actualmente imposible. Es muy difícil. Todas las variables que hay para poder poner unas vajillas no lo pueden controlar actualmente. Sí, de hecho, siempre que veo a los pobres robots humanoides que les pegan patadas o los empujan para demostrar que tienen equilibrio, ¿no? Que todavía es muy difícil conseguir que un robot humanoide se mantenga en pie y esté en equilibrio, pues bueno, cuando veo esos vídeos me muero de pena. Bueno, hablemos un poco del futuro. Hemos mencionado que apenas estamos rascando la superficie del potencial de estas tecnologías de inspección visual. Entonces, Quique, ¿cómo ves la evolución en la aplicación de la inteligencia artificial y la visión artificial en la industria en los próximos 5 a 10 años? Justo hoy que me he dejado la bola de cristal en casa, me pregunto. No me voy a mojar mucho. Yo creo que el camino está marcado. Es decir, yo creo que está aceptado en el mundo de la industria que la digitalización es el camino. La velocidad es lo que es mucho más complicado de predecir, ¿no? Lo que decía antes Sergio de que hay determinadas industrias que están mucho más avanzadas que otras, sigue siendo así. ¿A qué velocidad se van a ir incorporando las que están menos avanzadas? Es muy complicado, pero yo creo que en general la gente de la industria lo tiene claro. El camino a seguir es la digitalización y cada industria dependerá bueno, de sus características, ¿no? De la competencia que haya, de si hay algún disruptor en el mercado, dependerá de muchas cosas. Pero 5 o 10 años, seguro que si hablamos dentro de 5 años, Joaquín, no estaremos preguntando si esto es un tema de nicho o no es un tema de nicho, porque todos habrán hecho algo. O sea, toda la industria, seguro que en 5 años habrá hecho algo. ¿Cuánto? Es la parte que es más complicada de predecir. Ahora que has dicho esto, me ha venido una pregunta a la cabeza, un poco para tomar la temperatura de cómo avanzada está la aplicación social de esa tecnología. Primero, ¿qué industrias están más avanzadas en la implementación de la inspección artificial? Y por otro lado, ¿hay ejemplos prácticos de la aplicación de esas tecnologías en nuestra vida diaria? A ver, en industria, históricamente automoción ha sido una de las que más, pero también electrónica, farmacéutica, son industrias que han aplicado mucho estas tecnologías porque al final requieren de mucha calidad, ¿no? en su producto final. Entonces lo han interiorizado desde el principio y han apostado mucho por ello. Como decía antes, por ejemplo, alimentación ha ido siempre un paso por detrás, ahora se ha puesto las pilas y también pues, es un nicho que pues, ahora se está atacando mucho, ¿no? Y fuera de la industria te diría, o sea, dentro del campo de inteligencia artificial, si nos tenemos que fijar en el campo que está más desarrollado, es la visión, precisamente, y es porque se está aplicando en muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana. O sea, por ejemplo, nuestros móviles son un hervidero de aplicaciones de visión, de IoT, entre otras. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? El poder controlar la gente que entra en una sala y todo eso se hacía con visión. Se está aplicando en dispositivos IoT para poder, pues, como decías tú, por ejemplo, neveras inteligentes, entre muchas otras cosas. O sea, fuera del campo industrial, desde el reconocimiento facial a lecturas o digitalización de documentación, se utiliza un montón. Sí, durante la charla hemos hablado, Sergio, sobre cómo caza la inteligencia artificial con otras tecnologías que también están evolucionando. Entonces, yo te quería preguntar, ¿puedes explicarnos más sobre cómo la integración de la inteligencia artificial o la visión artificial con otras tecnologías va a cambiar nuestra forma de producir en los próximos años? Bueno, yo creo que sin duda es la automatización. O sea, digamos que en la parte de software, ¿no? La inteligencia artificial, lo que sería el cerebro de las máquinas, ha evolucionado mucho. El hardware se ha quedado un poquito hacia atrás. O sea, se ha como invertido. Antes el hardware había avanzado mucho, ahora luego pues hemos tenido este salto cualitativo en lo que sería más el software. Ahora falta otra vez que el hardware pues dé un paso más adelante. No lo que decías tú antes de los robots, ¿no? Que le pegaban patadas para ver. Pues todavía falta que los robots sean más autónomos, pero al final vamos a hacer una automatización 100%, no como decía antes en el caso de la planta de Xiaomi. O sea, veremos plantas cada vez con más maquinaria automatizada, haciendo procesos y tareas repetitivas, siempre de la misma forma, controlando la calidad,
y con un resultado mucho más eficiente del que tenemos actualmente. Y ahora una pregunta para ambos. Con todos estos avances tecnológicos, ¿cómo podemos asegurarnos que la implementación de la visión artificial se haga de manera responsable en la industria? Bueno, en la industria y también en la sociedad en general, ¿no? Porque se me vienen ejemplos a la cabeza, como por ejemplo la aplicación de las cámaras de inspección visual en entornos públicos que están aplicando algunos países para identificar a personas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esa implementación sea beneficiosa para la empresa, para el trabajador, para la sociedad en general? Sí, no, es una buena pregunta. A ver, yo pienso que, por supuesto, todas estas tecnologías se tienen que tratar de una forma desde la conciencia, ¿no? O sea, son tecnologías que al final están haciendo que una máquina tome decisiones por nosotros. Por lo tanto, hay que ver, pues, hacia dónde van y cómo las tratamos y cómo, pues, están alineadas con lo que queremos que hagan. Pero te diría, un campo, por ejemplo, que hemos tocado, que es la medicina. En medicina también se aplica mucho todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, mira, por ponerte un ejemplo, hay una aplicación que te puedes hacer una foto de la espalda, ¿no? Si tienes muchas pecas y tal, y al año siguiente te la vuelves a hacer y te dice si te han aparecido nuevas o no, ¿no? Parece una tontería, pero... O con la regularidad de los lunares, ¿no? Claro, te dice si un lunar exacto. O muchas enfermedades que estamos pues, avanzando, ¿no? En poder tener vacunas o poder directamente eliminarlas, se hacen gracias al uso de estas tecnologías, ¿no? En poder analizar estos datos, poder extraer nuevos nuevos complejos, nuevas materias. Todo eso se puede hacer gracias al uso de estas tecnologías. Entonces, ya te digo, hay que regularlo, sí o sí, para que sea sobre todo pues, alineado con lo que nosotros esperamos que haga, pero al final pues, es lo que estamos viviendo. Entonces nos tenemos que adaptar a utilizarlo. Por llevarlo al mundo de la industria otra vez, creo que aquí tenemos la suerte de que en general la visión se suele utilizar en cosas menos problemáticas, ¿no? Las cámaras suelen estar apuntando a lo que es el producto, ¿no? Buscamos eso, la calidad del producto, buscamos las máquinas, buscamos ese tipo de cosas. Entonces, afortunadamente, el debate ético no es tan profundo en el sector industrial como puede serlo en otro como el que estáis comentando, ¿no? O en el de la medicina o en las calles, ¿no? Las cámaras grabando a la gente y demás. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por detrás el sector industrial del resto de la sociedad. Yo creo que se irá aplicando a medida que la sociedad vaya decidiendo qué tipo de legislación, qué tipo de límites son los que hay que aplicar. Donde sí he visto, por ejemplo, preocupaciones a la hora de capturar los datos. De nuevo, la mayor parte de los datos son datos de máquinas, pero de algunos se puede deducir o se puede controlar a lo que es el operador, ¿no? Pues si primero se ha pulsado este botón y luego se ha pulsado este otro y ha tardado X segundos, pues podemos deducir, ¿no? Que este operador pues está trabajando peor que otro operador, ¿vale? Ahí es donde hay se tratan los datos con mucho cuidado, ¿no? Cuando se puede hacer estas deducciones. Pero en su mayor parte, como digo, tanto datos como visión suelen ser cosas que no afectan a seres humanos, suelen ser más, en este mundo lo que se suele es tratar de optimizar la producción. Y la producción hoy en día son máquinas los que están detrás de la producción, con lo cual lo que se trata es eso, de mejorar la productividad de las máquinas. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de la industria 4.0, pero antes de despedirnos me gustaría que nuestros expertos nos dejaran un último consejo. Sergio, Quique, si tuvierais que darle un consejo a una empresa que está considerando dar el salto a la industria 4.0, ¿qué le diríais? Sergio, empezamos contigo. ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que la información es muy importante, o sea, conocer qué se está haciendo y qué se puede hacer es relevante, ¿no? Sobre todo por el time to market y el poder empezar pues, a aplicar estas tecnologías. Entonces, mi consejo normalmente es que se dejen aconsejar, o sea, que busquen pues, consultoras como GFT, partners, empresas que les ayuden pues, a dar ese paso, ¿no? Gracias al expertise pues, que tenemos a poder pasar a transformarse digitalmente. ¿Quique? Yo lo que diría es que empiecen, que busquen un caso donde el retorno de inversión sea claro, sea pequeño, sea mediano, sea grande, sea como sea, pero que empiecen ya, porque esto es un camino largo y hay mucho que aprender, ¿vale? Y se aprende andando.
Se aprende pues viendo en qué casos sí que tiene sentido, en qué casos no tiene sentido y descubriendo lo que te puede aportar, porque es lo que hemos visto en clientes. Tú empiezas con una idea, ¿no? Tienes tu retorno en un área muy concreta y a medida que vas creciendo empiezas a ver sinergias, empiezas a ver eh, otras cosas que ni siquiera habías pensado. Te puedo poner un ejemplo de una empresa que fabrica maquinaria para otras empresas y ahora uno de sus negocios principales es el área de servicios. O sea, ya no es el vender esas máquinas para esas empresas, sino el servicio asociado a esas máquinas. ¿Por qué? Pues porque han hecho un proceso de digitalización muy avanzado y son capaces, pues, por ejemplo, de tener un mantenimiento predictivo, ¿no? Yo te vendo la máquina, yo capturo los datos en tu empresa y empiezo a detectar cuando tu máquina puede tener problemas. Entonces ya no solo te vendo la máquina, sino que además te vendo el servicio, el cliente más contento porque la máquina no se le llega a estropear nunca, ¿no? Tiene que pagar un pequeño incremento, pero no tiene paros de producción, no tiene costes asociados a problemas grandes. Es decir, la digitalización trae beneficios, yo podría decir incluso insospechados, ¿no? Hay algunos que son muy claros, entonces debemos ir a por esos, deben ir a por esos, pero es que, sobre todo cuando está un poco más avanzada, abre mercados, abre posibilidades que incluso no se pensaban antes de haber emprendido ese camino. Sergio, Quique, mil gracias por iluminarnos con vuestro conocimiento. Habéis conseguido que hasta mi tío, el que creía que la visión artificial es ciencia ficción, entienda por qué la visión artificial de Big Data son el futuro de la industria. Un Gracias. placer. No, ahora nos darás una magdalena de estas que... De las Bueno, quemadas, no. De las quemadas, no, pero las que están rellenitas de crema. Y a ti que escuchas el podcast, gracias por acompañarnos en ese segundo capítulo de GFT Innovation Project Podcast. Si te ha picado el gusanillo de la innovación tecnológica, recuerda a darle al botón de suscribir porque seguiremos con más capítulos tan interesantes como estos últimos. De hecho, en el siguiente capítulo, que saldrá el mes que viene, hablaremos con expertos en UX Design sobre cómo la inteligencia artificial se está incorporando en todo el proceso de diseño de la experiencia de usuario con el AIX, así que no te lo puedes perder. Soy Joaquín Eandi, experto en comunicación del Laboratorio de Innovación Digital de GFT. Un saludo.